Se quedó en el desierto 40 días siendo tentado por Satanás. Vivía con las fieras y los ángeles le servían. La narración del episodio de las tentaciones en el Evangelio de Marcos es considerablemente menos detallada que en Mateo y Lucas. Y quizás sea esta la principal causa por la que se le ha prestado mucha menos atención, en la medida en que parece simplemente una versión reducida. No obstante, leerlo así, como una simple versión reducida, creo que no le hace justicia alguna al texto, ya que mientras que Mateo y Lucas resaltan especialmente en su relato a Cristo como un nuevo Israel, Marcos, sin embargo, se centra en presentar a Cristo como un segundo Adán. Pero como siempre, vayamos poco a poco. Después de que Adán y Eva desobedecieran el mandato de Yahvé en el jardín del Edén, Dios maldice a la serpiente. En esta maldición, no obstante, y como suele ser frecuente en la Biblia, se contiene un rayo de esperanza que dulcifica el castigo del pecado. Y este rayo de esperanza es el protoevangelio, la primera promesa, según la tradición cristiana, de un Mesías redentor. Por haber hecho esto, maldita tú entre todo el ganado y todas las fieras del campo. Te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida. Pongo hostilidad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Esta te aplastará la cabeza cuando tú la hieras en el talón. Después de esto, Dios hizo unas túnicas de piel de animal para cubrir la desnudez producto de la desobediencia, lo que nos indica que será precisamente a través de la muerte y el sacrificio como se va a lidiar con el pecado, a la espera del sacrificio definitivo que Cristo alcanzará en la cruz. Tras esto, Génesis 3 continúa. El Señor Dios lo expulsó del jardín del Edén para que labrase el suelo de donde había sido tomado. Echó al hombre y al oriente del jardín del Edén colocó a los querubines y una espada llameante que brillaba para cerrar el camino del árbol de la vida. Fijaos que he resaltado una palabra en griego, ekbalo, que aquí se traduce como expulsar, porque es precisamente esta palabra la que nos va a ayudar a vincular todo esto con las tentaciones en el desierto. En el capítulo 1 del Evangelio de Marcos, tras el bautismo de Cristo, leemos lo siguiente. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Como veis, he resaltado de nuevo una palabra en griego, ekbalo. Se trata de la misma que se emplea en la traducción griega del Antiguo Testamento para hablar de la expulsión del hombre del jardín del Edén. Esta extraña elección de palabras por parte de Marcos ha llevado a algunos especialistas, entre ellos a uno de mis favoritos, Dale Allison, a pensar que aquí, de alguna forma, Marcos está conectando las tentaciones en el desierto con lo sucedido en el jardín del Edén. Ahora bien, si solamente tuviéramos esto, la conexión evidentemente sería bastante frágil. Pero es la forma en la que Marcos describe los hechos lo que hace que esta conexión con Edén sea más intensa. Así, vemos que Marcos nos dice en primer lugar que Cristo vivía con las fieras y en segundo lugar que los ángeles le servían. Y en relación con el servicio de los ángeles, fijaos que Marcos utiliza la palabra diaconeo, que además de tener el significado amplio de servir en un sentido general, también tiene otro significado más específico, el de dar de comer. Lo cual tiene sentido, ya que después del ayuno y la victoria sobre el demonio, el contexto nos da a entender que los ángeles dan de comer a Jesús. Sin embargo, para comprender mejor qué se nos quiere dar a entender con todo esto, debemos acudir a fuentes extrabíblicas, ya que éstas pueden ser muy reveladoras a la hora de conocer las ideas que circulaban en tiempos de la composición de los evangelios. Esto es especialmente relevante cuando, como ocurre en este caso, la información que se nos da es muy escasa. Es decir, estas fuentes nos ayudan a ponernos en la mentalidad de un judío del siglo I y qué le podía sugerir el hecho de que Marcos presente a Cristo enfrentándose con el diablo, en paz con las bestias y siendo servido y alimentado por los ángeles. Si acudimos a estas fuentes, podemos comprobar, en primer lugar, que estaba muy extendida la idea de que en el paraíso, Adán y Eva convivían pacíficamente con las bestias. Por ejemplo, en el Apocalipsis de Moisés, que se compuso entre los siglos IV y II a.C., podemos leer: Se rebelarán contra ti las bestias sobre las cuales tú te enseñoreaste, porque no has guardado mis mandamientos. Y también podemos leer que en Edén, los ángeles servían y proporcionaban alimento a la pareja, y que después de la caída esto se acabó. En otro texto apócrifo leemos: Y anduvieron, y nada hallaron como los que solían tener en el paraíso, sino que solo encontraron alimento para animales. Y Adán dijo a Eva: Esto ha provisto el Señor para que coman los animales y las bestias, pero nosotros teníamos comida de ángeles. Por tanto, y según estas fuentes, en el paraíso Adán y Eva vivían en paz con las bestias y eran servidos por los ángeles. Pero según estas mismas fuentes se nos indica que existía la esperanza de que en el futuro, en la era mesiánica, comenzaría la restauración del estado paradisíaco. Así,
En el testamento de Neftalí leemos: Hijos míos, si hacéis el bien, los ángeles y los hombres os bendecirán, el demonio huirá de vosotros, las fieras os temerán, y los ángeles cuidarán de vosotros. ¿A qué nos lleva todo esto? A que Marcos presentó su relato de las tentaciones como una reversión del pecado de Adán. Por un lado, Adán comienza en el paraíso, es tentado y después expulsado. Por el contrario, Cristo comienza con la expulsión, después es tentado y tras su éxito obediente, recrea en el desierto las condiciones del paraíso originario. O en palabras del especialista católico Antonio Vargas Machuca, como resultado del análisis de los motivos estar con los animales salvajes y los ángeles le servían, en el contexto de la literatura apocalíptica y del judaísmo contemporáneo, parece que la explicación más fundada del relato marcano de la tentación es la presentación de la figura de Jesús como un nuevo Adán, que vence a Satanás e inaugura la era mesiánico-escatológica, el reinado de Dios, presentado con la imagen apocalíptica de la restauración del estado paradisíaco. O, poniéndolo de otra forma, Adán, después de sucumbir a la tentación, las bestias ya no están con él, los ángeles no le sirven, ni recibe comida de ellos. Cristo, por el contrario, después de triunfar sobre la tentación, las bestias están con él, los ángeles le sirven y recibe comida de ellos. Ahora bien, esta interpretación, esta visión de las tentaciones como triunfo del segundo Adán sobre el fracaso del primero no es novedosa, pues la encontramos ya en distintas fuentes tradicionales. Así, en palabras de Alberto Magno, aquí se habla de la restitución de la inocencia y del honor perdido en los primeros padres. Así como en Génesis 1:28 se nos dice que el hombre fue hecho tal que dominaba a las aves del cielo, las bestias de la tierra y los peces del mar. Por el pecado, porque el hombre no honró a Dios, perdió tanto el dominio como el honor con los que domeñaba a las bestias. Por Cristo, sin embargo, esto se repara. De esta forma, vemos que Cristo en la soledad del desierto inaugura el nuevo Edén, el reino de Dios, constituyéndose así en ejemplo de obediencia al Padre y fidelidad a su palabra. Comienza aquí, por tanto, el cumplimiento de la promesa del protoevangelio que mencionamos al principio. Como dice el Catecismo Católico, tras la caída, el hombre no fue abandonado por Dios. Al contrario, Dios lo llama y le anuncia de modo misterioso la victoria sobre el mal y el levantamiento de su caída. La tradición cristiana ve en el protoevangelio un anuncio del nuevo Adán, que por su obediencia hasta la muerte en la cruz, repara con sobreabundancia la desobediencia de Adán. La victoria de Jesús en el desierto sobre el tentador es un anticipo de la victoria de la pasión, suprema obediencia de su amor filial al Padre. Después de las tentaciones, Cristo comienza su ministerio público anunciando la llegada del reino de Dios y llamando a la conversión. La vuelta al paraíso tiene ahora rostro humano, y se llama a los discípulos a entrar en el descanso de Dios, en ese nuevo Edén que inaugura Jesús con su victoria sobre el demonio. O, en palabras de una querida amiga que de esto sabe más que yo, el bautismo de Juan representaba un bautismo de conversión, pero aún Dios no había mostrado su rostro. Por eso, los que van a él a bautizar se preguntan, ¿qué debemos hacer? Cuando Cristo entra en las aguas del bautismo, la pregunta cambia. Él inicia su vida pública con la misma llamada a conversión a los pecadores, convertíos, pero añade, y creed en el Evangelio. Pues hasta entonces, el hombre para convertirse seguía desorientado, sin saber dónde mirar. Ahora, esta metanoia es volverse a él. Para el Dios que ahora tiene rostro, nuestra conversión ya no está centrada en nosotros. Una conversión autocentrada solo gira sobre sí misma. Ahora es convertirnos para mirar la faz de aquel que trae al mundo el reino de Dios, y que en él mismo se ve carnalmente el reino de Dios.